El Instituto de Acceso a la Información Pública está en el ojo de la tormenta tras una cuestionada contratación de un asesor proveniente de la desaparecida Secretaría de Transparencia, donde se estima que favoreció la ocultación de información de viajes del expresidente Funes. ¿En qué estado se encuentra la transparencia en el país y la existencia de hechos como el anterior y qué señales o consecuencias implica en la dirección por una mejor administración de los recursos públicos? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en Punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en Punto. Gracias por estar con nosotros al cierre de la semana en viernes. Vamos a conversar con nuestro invitado esta noche sobre la evolución o involución de la cultura de la transparencia en nuestro país, entre otros temas. También, desde luego, estaremos conversando sobre la situación de los partidos políticos en proceso de elección interna de sus autoridades. Queremos agradecer esta noche que nos acompaña en nuestros estudios Eduardo Escobar. Él es director ejecutivo de Acción Ciudadana. Eduardo, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, William. Siempre un gusto. Excelente. Bueno, tenemos varios temas en agenda, Eduardo, y dos iniciales que me parece que son relevantes, que tiene que ver sobre esta polémica con la contratación de este asesor del Instituto de Acceso a la Información Pública, que ya incluso formulaba esa pregunta a partir de ese tema, y lo otro es una decisión, ¿no?, que hay también del Instituto de Acceso a la Información, y que uno dice, bueno, aquí como que hay un poco de decisiones agridulces, ¿no?, porque de repente entonces, y ahí nos explicarás más adelante, se ha ordenado entregar a la Asamblea Legislativa la información de reuniones de los diputados, que es algo relevante por el presidente, que son dos temas inmediatos, pero de entrada me interesa conocer un poco sobre este tema, Eduardo, que tiene que ver con esta polémica en la contratación del asesor del Instituto de Acceso a la Información Pública. Creo que tenemos en pantalla para que también nuestros amigos televidentes puedan conocer de qué estamos hablando. Vamos a ver si tenemos algo por ahí para mostrárselos a ustedes de qué es lo que hablamos. Ese, por ejemplo, es un comunicado que se dio a conocer justamente, ¿qué sería? Ese sería este mismo día, ahora, ¿no?, por el Consorcio por la Transparencia. Y lo que está indicando el consorcio hace referencia a su profunda preocupación por el reciente nombramiento de Luis Javier Portillo Solano como director ejecutivo del Instituto de Acceso a la Información Pública. El comunicado refiere que el nuevo director ejecutivo de esa instancia proviene, y recuerda, ¿no?, que proviene de la extinta y altamente cuestionada Secretaría de Transparencia, y él fue quien, según el consorcio, presentó los intereses del órgano ejecutivo durante la gestión del expresidente Mauricio Funes en casos como el proceso ante el Instituto de Acceso relativo a la información reservada en Casa Presidencial sobre los viajes presidenciales, gastos de publicidad, informes de auditorías y de atención a comitivas presidenciales. Aquí están reiterando, por ejemplo, que se mostró una notoria falta de compromiso con el acceso a la información pública. Además, el consorcio se muestra sorprendido de sobremanera de que, tal como se ha conocido en los medios de comunicación, el nuevo instituto haya contratado de forma directa y no por concurso público la plaza del director ejecutivo, ¿no? Entonces están pidiendo ahí el consorcio un nuevo proceso de nombramiento. El consorcio está integrado por FUNDE, que es capítulo de transparencia, DTJ, FUSADES, el Centro de Estudios Jurídicos y Techo. Pues bueno, Eduardo, entonces esto es para poner un poco el contexto, ¿no? ¿Cómo lo están analizando ustedes este tema? Bueno, creo yo que hay que poner, antes de discutir el tema, el contexto en que se da esta decisión del instituto, sí, que está siendo cuestionada. Recordemos que estamos en un escenario de recambio de los titulares de las instituciones. Se acaba de nombrar un nuevo fiscal, hay una nueva sala de lo constitucional, nuevos comisionados del instituto. Entonces hay, quieras o no, una incertidumbre a nivel de organizaciones de sociedad civil, por ejemplo, de cuál va a ser el papel y el tipo de desempeño que van a tener esos nuevos funcionarios al frente de las instituciones. Y entonces, como hay esa incertidumbre, hay esa duda, esa expectativa, cambios de este tipo o decisiones de este tipo disparan las alarmas. Sí. O sea, creo que no es alarmista el comportamiento que hemos observado en organizaciones de sociedad civil respecto de este nombramiento o de esta contratación del licenciado Portillo como director ejecutivo del Instituto de Acceso a la Información. Digo porque estamos como organizaciones muy sensibles a este tipo de decisiones que pueden de alguna manera
poner en entredicho los avances que se han tenido. Entonces, acá creo que podemos ver dos cosas y no es tanto hablar en contra del profesional que fue nombrado, sino que tal vez hablar de si tiene el perfil idóneo para ocupar el cargo. En esa medida creo que hay que considerar también de que él era un asesor legal de la Presidencia de la República, pues obviamente iba a llegar a defender los intereses de la Presidencia. El punto acá es que someterse como empleado a este tipo de decisiones y a representar al Ejecutivo argumentando lo que argumentó es que pone en duda las credenciales que él tiene para desempeñarse dentro del Instituto de Acceso a la Información. O sea, digo, está ese primer punto. Y lo otro que creo que por una cuestión de transparencia debería de explicar a mayor profundidad al instituto la decisión que tomaron. O sea, lo que se ha dicho, lo que se conoce es que porque es un cargo de confianza. Pero se hizo de forma directa. Claro, y por eso no se hizo. Es que ese es el argumento que ha dado el instituto, que el cargo de director ejecutivo es un cargo de confianza y por lo tanto no necesita de un concurso, porque es de confianza el cargo. Entonces ahí es donde pero en un instituto de acceso a la información pública eso no es un poco ambiguo, es decir... Es que eso es lo que yo quería comenzar a comentar, mejor dicho. Sí. Al menos a mí no me convence mucho el argumento de que el director ejecutivo es cargo de confianza. O sea, no me parece a mí que es un cargo de confianza y que, como lo señala el consorcio, por ejemplo, debería de haber sido sometido a un concurso esta plaza, evaluando los perfiles de todos los candidatos para elegir a que fuera el mejor, porque tuviera el mejor perfil. Uno piensa, ¿no? Es decir, suponiendo de que es efectivamente algún cargo de confianza, pero puede tener entonces 3 personas que pueden ser de confianza, pero que tengan y evaluar los 3 currículums, digo, no sé. Pero yo creo que más allá de eso, William, el punto es si será la persona idónea, sea o no cargo de confianza, claro. La persona idónea para estar allá. Pero decimos que por los antecedentes de este profesional ante el derecho de acceso a la información, parece que no es el idóneo. Pero además, ¿cuál es la máxima que debe prevalecer en un instituto de acceso a la información pública, ¿no? Que se exige sobre las demás instituciones todo el tema de transparencia, la probidad y todo lo demás? Yo creo que aquí está más que en juego el tema de los comisionados, y el licenciado Portillo, está en juego la institución, o sea, el prestigio, la imagen del Instituto de Acceso a la Información. Claro. Entonces, sería recomendable, en primer lugar, que el instituto rectificara esta decisión y si considera que es una decisión apegada a derecho, conforme a la ley, pues dar más datos, o sea, ser más abierto de entregar más información sobre el proceso de selección y cuáles eran lo que ellos evaluaron, aquellos elementos que llevaron a elegir al licenciado Portillo como director ejecutivo. O sea, creo yo que el instituto, en función de precisamente la máxima publicidad y por el papel que juega en el sistema político, debería de dar más explicaciones sobre esta contratación. Sí, bueno, lo vamos a mostrar en este momento, un tuit, Eduardo, que escribió el presidente Nayib Bukele. Es una reacción, ¿no?, que él tuvo porque una persona que dijo que era un error, ¿por qué hizo esto el presidente? Entonces el presidente le contesta a esta persona, ¿no?, que usted está viendo en la parte inferior. Él dice: el Instituto de Acceso a la Información Pública no es parte del Ejecutivo, de hecho es una de las organizaciones más hostiles hacia nosotros, Este sujeto trabajaba en la Secretaría de Transparencia en Casa Presidencial, pero el FMLN decidió llevárselo ahí antes de que llegáramos nosotros. 2 puntos en ese tuit. Uno es, obviamente, la referencia que hace sobre, que señala, ¿no?, que es una de las organizaciones más hostiles al Instituto de Acceso a la Información Pública. La otra es que inmediatamente mencionó eso, también hubo algunas reacciones en Twitter. Por ejemplo, un colega de la revista Factum le recordaba al presidente, y lo voy a mostrar, ese recuadro que tenemos también ahí, porque la Ley de Acceso a la Información Pública en el artículo 56 dice, vamos a ver si lo podemos cambiar, creo que lo tenemos, ¿no?, donde hace referencia a que los comisionados podrán ser removidos de sus cargos por el presidente de la República en los casos siguientes. Enumera 4: cuando haya sido condenados por delitos, por actos u omisiones que afecten gravemente el buen funcionamiento del instituto y por incumplimiento de sus funciones, por incapacidad o inhabilidad sobreviniente y por divulgar o utilizar información reservada o confidencial por mala fe o negligencia. No sé si finalmente, me gustaría tu interpretación entonces, Eduardo, porque no sé si finalmente alguna de estas causales se aplicarían para el caso, pero... Bueno, creo yo que hay
tres temas. En primer lugar, si bien el instituto no es parte del Ejecutivo, pero el presidente de la República tiene una función en la elección y destitución de los titulares del instituto, de los comisionados. Entonces sí tiene una relación en ese nivel el presidente de la República, pero digo, no lo convierte parte del Ejecutivo al instituto, eso obviamente. El otro aspecto es el que tiene que ver con el señalamiento que hace, es una de las instituciones más hostiles contra el Ejecutivo o contra el sector político en general. Creo yo que hay una serio cuestionamiento a este comentario del presidente y nos vuelve a mostrar que parece que no tiene claro cuál es el funcionamiento del sistema político, el sistema de controles que establece la Constitución y la ley. O sea, no podemos decir que el instituto es hostil contra el Ejecutivo cuando el instituto lo que hace es cumplir la ley. Cuando el instituto ordena a una institución del Ejecutivo que entregue información que es pública, que se ha negado a darla. Eso no es ser hostil, eso es cumplir con las atribuciones legales que la ley de acceso le establece al instituto para garantizar el derecho fundamental de acceso a la información. Entonces eso es totalmente cuestionable esto del presidente que se refiere al instituto en esos términos. Ya lo hizo con el órgano judicial. Le dijo, si ustedes intervienen con las demandas que les han ido a presentar los despedidos, ustedes están contra el pueblo. Y esto lo venimos diciendo y lo venimos repitiendo. El presidente de la República debe de gobernar en las instituciones, desde las instituciones y con las instituciones. No puede estar gobernando contra las instituciones. Y eso es lo que él está haciendo. Y eso es peligroso que esté haciendo este señalamiento contra el instituto y contra el órgano judicial. Sí, perfecto. Cuando regresemos después de la pausa, retomemos esta parte de lo de las causales, de si efectivamente el presidente de la República, me interesa un poco entrar más al detalle, de si el presidente de la República puede tomar alguna acción en el caso particular y alguna información que ha trascendido también en los últimos minutos. Vamos a una pausa, volvemos. Si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Bien, Eduardo, nos quedamos en el segmento pasado entonces analizando un poco el tuit que escribió el presidente de la República sobre este nombramiento controversial, polémico del director ejecutivo del Instituto de Acceso. Y lo otro es el punto para que avancemos sobre las causales, ¿no? Efectivamente, ¿hasta dónde llega la facultad del presidente para intervenir en ese caso, de acuerdo a la facultad que le establece la ley, ¿no? Porque este es el nombramiento del director ejecutivo, ¿no? Sí. No estamos hablando de un comisionado. Claro. O sea, en primer lugar, el presidente de la República no tiene la potestad, y eso hay que decirlo claro, de intervenir en cuestiones administrativas o organizativas del instituto. El presidente, según la ley, solo le corresponde nombrarlos o destituirlos o removerlos de su cargo si se dan estas causales que ya usted expresaba hace un momento. Digo, esta contratación, si bien puede ser cuestionable, si bien puede poner en entredicho al instituto, creo yo, desde mi punto de vista, que no encajaría en la causal B. Dice, actos u omisiones que afecten gravemente el buen funcionamiento del instituto y por incumplimiento de sus funciones. O sea, pareciera, desde mi punto de vista, que no llega tanto la contratación. Porque el director ejecutivo no participa en decisiones. En la toma de decisiones. Y demás. Claro, o sea, no tiene capacidad de decisión sobre el fondo de un caso que esté conociendo en apelación el instituto, por ejemplo. Entonces, y no digo de que no pueda tener un impacto, no quiero aminorar el hecho de que una persona con alguna credencial cuestionable en el tema de acceso a la información esté dentro del instituto. No quiero hacerlo ver como que no es nada, no, pero digo, al nivel de destitución de los comisionados sí creo que escapa este caso a este supuesto. Entonces, es más un tema que como mencionaba hace un momento, el instituto sería bueno que rectifique esta decisión. Sería bueno también que exprese más razones de por qué tomó esta decisión
pero sobre todo, digo, e insisto, rectificar esta decisión de parte del instituto, digo, para que la institución, su imagen, la confianza que pueda tener ante la ciudadanía vuelva a los niveles que debe de estar. Sí, Eduardo, bueno, hay alguna información que hemos conocido extraoficial y de los últimos minutos de la tarde-noche de este día, y es en torno a que supuestamente el Instituto de Acceso a la Información Pública se habría echado para atrás o se habría retractado de esa decisión, de ese nombramiento, que es el caso de Luis Javier Portillo Solano. Claro, ha habido mucha información sobre esto, no solo la procedencia, digamos que ya es bastante cuestionado por el trabajo que hizo en la Secretaría de Transparencia del anterior gobierno, sino por el hecho de que también hay hubo una investigación en Sala de lo Constitucional y lo suspendieron por 3 años el ejercicio como abogado, ¿no? Claro. Entonces, lo que hemos conocido es que supuestamente el Instituto de Acceso a la Información estaría retractándose de esa decisión, ¿no? Esto todavía sería una acertada decisión el que rectifiquen la contratación, por todas las razones que se han expresado. O sea, y como digo, no es tampoco estar en contra del licenciado Portillo, sino que el tema es que en el instituto deben de estar todas las personas que están totalmente comprometidas y que tengan de alguna manera alguna credencial, algún antecedente en favor del ejercicio de este derecho y no en contra. Entonces, si el instituto toma esa decisión, pues enhorabuena, y creo que también la presión desde los medios de comunicación y organizaciones tuvo un efecto de que el instituto retrocediera en la decisión. Y qué bien, porque hay instituciones que, a pesar que se hagan pronunciamientos y haya presión social, no rectifican decisiones, pero si el instituto lo ha hecho, pues muy bien que el instituto haga esto. Sí, justamente lo que tenemos en el full pantalla es parte de esa resolución, de ese acuerdo de Corte Suprema de Justicia de inhabilitar, ¿no? Por el término de 3 años a partir del 10 de abril de 2018 a Luis Javier Portillo Solano, ¿no? En el ejercicio de función pública del notariado, para lo cual fue autorizado mediante el acuerdo y ahí establece. Bueno, eso es justamente de lo que estábamos hablando hace unos segundos atrás. Sí, porque aunque no se conoce en realidad las razones de la inhabilitación, pero sí se dice que es un tema de una falsedad, no sé de qué, sí. Pero obviamente esto, digo, denota que probablemente el licenciado no tenga las credenciales para estar ocupando el cargo, cuando debe de ser una persona con probidad notoria quien debe de ocupar este tipo de cargos dentro del instituto. Bueno, perfecto. Pasamos a otro tema. Eduardo, el Instituto de Acceso a la Información Pública, y por eso decía un poco ahí algunas decisiones medio agridulces que ha tomado entonces el Instituto de Acceso, porque estábamos hablando de este caso controversial, ¿no? De una decisión del Instituto de Acceso, pero también hay otra que tiene que ver con resoluciones, ¿no? Y es justamente la decisión de ordenar a la Asamblea Legislativa la búsqueda sobre información de reuniones o audiencias concedidas por diputados, propietarios y suplentes, legislatura 2015-2019 y 2018-2021, es decir, la que está corriendo en este momento. Y esto responde a una solicitud expresa, eran 3, ¿no? Eran 3 los que presentaron esta iniciativa, ¿no? Sí. En tu caso, Eduardo Escobar, Denise Esmeralda Siliesar y Ana María Recinos Rivas. Así es. A ver, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Cómo interpretar también esta resolución del Instituto de Acceso, Eduardo? Sobre todo porque, bueno, fuiste parte de la petición, ¿no? Claro. Bueno, comentarle, William, que Acción Ciudadana hace un par de meses dio a conocer una agenda de reforma democrática con 20 puntos donde nosotros expresamos la necesidad de hacer reformas en esos 20 aspectos. Y uno de estos es el tema de la gestión de intereses. ¿Y aquí a qué nos estamos refiriendo? Obviamente, en el contexto de aprobación de una ley, de reforma de una ley, de derogación de una ley, de adopción de una política pública o incluso de un contrato desde el Estado, hay sectores que gestionan sus intereses ante los tomadores de decisión. Es decir, si se va a aprobar una ley que va a regular, por ejemplo, el tema del sector de transporte colectivo, obviamente los agremiados a este sector van a buscar acercamientos con los diputados de la República para tratar de influenciar la decisión. O sea, es decir, vaya, pero digamos, los encuentros son normales, ¿no? Claro, pero en cualquier parlamento, o sea, que haya encuentros, que los sectores lleguen. Vaya, por ejemplo, perdón, Eduardo, por ejemplo, que se cite a las comisiones de trabajo, por ejemplo, a los representantes de sectores. En Estados Unidos ocurre mucho el lobby, además, claro, ¿no? Que el lobby no necesariamente se da ahí en esas comisiones, sino que extra. Exacto, es que ese es el punto.
son cuestiones que suceden en aprobación de todas estas decisiones, que eso pasa, y no estamos en contra de ese tipo de actividades. Lo que sí sucede en este momento, William, es que esas decisiones, esas reuniones, esa gestión de intereses son opacas. O sea, me refiero, no se conocen que se da esta gestión. ¿Y por qué se deben de conocer? Porque estamos hablando de que es una decisión de carácter vinculante, es decir, aprobar una ley que nos va a regular a todos. ¿Cómo no se debe de saber quiénes están queriendo incidir en esa decisión si es una decisión de carácter público que se va a tomar? Entonces, lo que nosotros buscamos con esta apelación que el Instituto resolvió favorable a nosotros es de que se hagan públicas todas las gestiones de intereses que se dan en el contexto de, en este caso, la aprobación de leyes. Porque si bien es cierto, hay reuniones de sectores con las comisiones, también hay reuniones de manera privada o del bloque, de la fracción legislativa, con diferentes actores que están buscando incidir en las decisiones públicas. Entonces, por eso es que para nosotros nos parece muy relevante en el tema de hacer transparente la gestión de intereses y esto obviamente derivarlo a un combate a la corrupción, esta resolución del instituto. O sea, abre el espacio, abre la vía para que, en primer lugar, todas las gestiones de intereses sean del conocimiento público. Excelente. Vamos a ver si mostramos en el full pantalla porque tenemos también esta resolución, ¿no? Vamos a ver si la podemos mostrar ahora porque a mí me llama la atención algunos términos que incluso utiliza el Instituto de Acceso, ¿no? Porque dicen ellos, por ejemplo, que las funciones que tiene el oficial de información no es solo un mero pasapapeles, sino debe juzgar un rol activo en la búsqueda de la información que los solicitantes requieren con la finalidad de garantizarles plenamente su derecho de acceso. Dice que el oficial de información no estableció las gestiones realizadas a diversas unidades para localización de las reuniones, audiencias que lleva a cada uno de los diputados. Dice que existen elementos que brindan indicios de que los diputados pueden realizar reuniones en sus oficinas con particulares o servidores públicos y que obviamente la ciudadanía tiene derecho a conocer sobre esas reuniones y su contenido, ¿no? Así es. Es que lo que ocurrió en este caso es que no pudo demostrar el oficial de información, bueno, en este caso el representante del oficial de información, que se habían hecho las gestiones pertinentes para buscar y obtener la información. O sea, porque lo único que nos entregaron fueron las reuniones de las comisiones. O sea, es decir, la Comisión de Legislación recibió a los representantes de este sector. Sí, pero esa información ahí está publicada, o sea, eso no necesitamos esa información. Nosotros nos referíamos a toda la gestión de intereses que se dan, por ejemplo, en despachos de los diputados. Entonces, por eso es que el instituto dice, el oficial no es un mero pasador de papeles, sino que tiene que hacer la gestión. Sí, me llamó la atención el término con claro, regaño, ¿no? Es que prácticamente lo que se planteó en la audiencia fue eso, que no tenía la facultad el oficial de ir a traer esta información o ir a buscar, recabar esta información en los despachos de los diputados. Bueno, excelente. Vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, quiero conocer un poco también tu opinión, Eduardo, en términos de las implicaciones que tiene esto. Porque, por ejemplo, estamos hablando del caso de los diputados, pero ¿qué pasa con los ministros, viceministros y otros funcionarios de alto nivel del Ejecutivo, donde se toman también decisiones importantes para la población? Vamos a una pausa, volvemos. Continuamos en 8 en punto conversando con Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Eduardo, entonces decíamos, ¿puede sentar esta resolución precedente para el caso de que pueda ocurrir lo mismo o peticiones para los ministros, viceministros, que también, donde también pues sí, se enfrentan a cabildeo, ¿no? A esa especie de lobbies, a reuniones, a veces uno creería que hay reuniones mucho más importantes que no necesariamente ocurren en los despachos de los titulares, si no fuera. La resolución del instituto, no el comunicado, en la resolución el instituto establece que todo tipo de reunión, de gestión que se haga para reunirse con un funcionario, lo habla en general, un funcionario público, deben de ser de conocimiento público. O sea, le da esa naturaleza, ahí no distingue
entre diputados, no distinto entre alcaldes, sino que hable en general de cualquier funcionario del Estado. Y en esa medida, esta resolución, y ese es lo importante, el antecedente que siente el instituto, abre la posibilidad de que la ciudadanía pueda acceder a la información de las gestiones de intereses que hacen los diferentes sectores con los ministros, con los alcaldes, incluso con magistrados de Corte Suprema de Justicia. O sea, todo funcionario está incluido ahí. Obviamente, también tiene esta resolución un correlativo de que desde esta resolución todos los funcionarios deben de comenzar a registrar este tipo de reuniones. A la Asamblea le ordena que comience a llevar un registro de las reuniones que tienen sus, en este caso, diputados. Incluso las reuniones extradespacho. Toda reunión. O sea, porque recordemos algo, sea la reunión fuera o adentro de la Asamblea Legislativa, es un diputado que está investido con esa facultad 24 horas del día y ejerce su cargo en cualquier momento. O sea, yo me puedo reunir como diputado un domingo a las 2 de la tarde discutiendo con un sector la aprobación de una ley y lo estoy haciendo como diputado. O sea, no hay argumento como para que pueda decir, bueno, mire, mi trabajo es de 7:30 a 3:30 de la tarde o 4 o 5 de la tarde, pero yo en horas de la noche también puedo disponer de mi tiempo como yo lo desee. Claro, siempre y cuando no se trate de la adopción de una decisión. Ese es el punto. O sea, que ese encuentro derive en una decisión, claro, en su despacho. Ese es el punto. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, que yo me reúno con mi familia a celebrar o con mis amigos a celebrar cualquier evento, eso no cabe dentro de la lógica de esta resolución. Solo estamos hablando de aquellas decisiones que van a tener un impacto público, es decir, una ley, una política pública, etcétera. De ese tipo de reuniones estamos hablando, de ese tipo de decisiones, no cualquier reunión, obviamente. Sí, entonces, para concluir sobre esos dos temas que tenía que ver con el acceso a la información pública, el tema de la transparencia, hice la pregunta al inicio, ¿hasta dónde o en qué estado se encuentra entonces la transparencia en el país? Y para evaluar esto, Eduardo, y ir concluyendo sobre este tema, ¿o estamos dando un paso hacia adelante, otro para atrás, o damos dos, damos uno para atrás? ¿En qué estado estamos? Yo creo que hay que tener en cuenta algo. Venimos de una historia, de una tradición de oscurantismo en cuanto a cómo se ha manejado la cosa pública, que obviamente se ha avanzado en estos 10 años desde que está la ley de acceso. Se ha avanzado, no obstante los gobernantes, no obstante los partidos políticos, pero hay avances que son innegables. Ahora, el reto que tenemos como sociedad es que estas prácticas de transparencia se conviertan en costumbres de transparencia, porque una cosa es que sea una práctica, otra cosa es que sea una costumbre. La costumbre ya es arraigada, ya no necesito que alguien me lo esté exigiendo para yo hacerlo, porque yo ya estoy convencido, he internalizado el tema de rendir cuentas, he internalizado el brindar información. Entonces, por eso digo, esperemos que esto se convierta en una costumbre de todo funcionario de las instituciones de rendir cuentas, de entregar información. Entonces, desde mi punto de vista, digamos, no podríamos decir en absoluto se ha avanzado o se retrocede. No, hay avances, obviamente, hay avances. Por ejemplo, la resolución del instituto, nosotros insistimos, es sumamente importante en esa lucha, en este esfuerzo por llevar más transparencia a la gestión pública. Sí. Porque aquí estamos hablando de la gestión, cómo gestiona un ministro su despacho en el sentido de las reuniones con los grupos de interés que pueden buscarlo. Entonces, hay avances, sin duda, hay resistencias todavía. Estamos en esa ruta de que esto se convierta, digo, en una forma de vida. O sea, la vida de rendir cuentas, de ser transparente, de permitir el acceso a la información. Esperemos que esto logre consolidarse. Y interesante que más adelante entonces también se deje de ver como organismos o instituciones hostiles, ¿no? Claro, es que ese es el punto. El instituto no es hostil con el funcionario, porque en primer lugar, la información que maneja el presidente de la República, el diputado, no es información que le pertenece, es información pública, es información de todo. Entonces, por eso se tiene que cumplir esta función del instituto de que si se niega esa información, está obligado a entregarla cualquier funcionario. Entonces, no es ser hostil, sino que es cumplir con la ley para garantizar un derecho fundamental. Sí. Bueno, excelente. Pasemos a otro tema. A ver, lo que viene el fin de semana. El próximo domingo, a partir de las 8 de la mañana, inicia este proceso de elección interna al interior del FMLN, la elección de autoridades. Comienza a las 8 de la mañana y termina
3 de la tarde, ¿no? El FMLN se está entrando a ese proceso de elección interna de autoridades con un padrón de 39.000 afiliados. Un poco la importancia y la relevancia que tiene esto que está ocurriendo, en este caso en lo inmediato en el FMLN, Eduardo. Yo creo que no solo el FMLN, William, sino que los partidos de oposición son en este momento, lo que suceda en ellos, el rumbo que ellos tomen, las decisiones que toman, son importantes para todo el país. ¿Por qué? Porque estamos hablando en primer lugar de dos partidos que hasta la elección anterior pues eran los más relevantes del país, que en este momento tienen un caudal de diputados suficiente para ser mayoría calificada. Sí. O sea, son la oposición en este momento, nos guste o no nos guste, pero es la oposición. Entonces es relevante la suerte que corran estos partidos en la lógica del sistema de frenos y contrapesos que plantea la Constitución. O sea, es decir, un presidente de la República necesita de una oposición fuerte, constructiva, que lo fiscalice. O sea, aquí no estamos hablando de que esto beneficia al partido, estamos hablando que beneficia al sistema democrático. Entonces, en esa medida se vuelve relevante que decida la militancia del FMLN y posteriormente la de Arena respecto del rumbo, de la ruta, de la lógica, de la visión del partido de cara a este periodo que se viene. Ahora, o sea, pero muy relevante que estos procesos también sean totalmente transparentes, ¿no? Porque siempre hay cuestionamientos alrededor de que hasta dónde se inclina la balanza a favor de algunos dirigentes u otros, o quiénes son los preferidos de la cúpula, por ejemplo. Claro. No es la primera vez que ocurre, ¿no? Ya en el caso del FMLN también se ha visto en el pasado. Todo proceso de elección, y en este caso pues de los partidos políticos, debe de gozar de las mínimas garantías democráticas. Es decir, igualdad de oportunidades para todos los que quieran competir, que lo puedan hacer, igualdad en el voto de todos los militantes de los partidos, transparencia en el manejo y en la fiscalización de los votos, por ejemplo. O sea, hay una serie de principios que se deben de observar en estos procesos de elección interna. No obstante, son elecciones internas, pero estamos hablando de los partidos políticos. O sea, no estamos hablando de una asociación que va a elegir a su junta directiva. Estamos hablando de los partidos que ejercen poder, que tienen un contingente importante de diputados, que legislan, que inciden sobre la vida de la población y por lo tanto, insisto, es relevante para todo el país la suerte de estos partidos y las decisiones que tomen. Entonces, en esa medida, se han escuchado señalamientos tanto para el partido Arena como para el partido FMLN sobre sus elecciones internas. Se ha hablado de que hay poca transparencia, que se tiene controlado el padrón electoral. O sea, se ha dicho una serie de cosas que obviamente se potencian. ¿Por qué? Porque no hay una autoridad rectora que fiscalice, que supervise estos procesos de elección interna. Y por eso es que nosotros como Acción Ciudadana también hemos señalado en esta agenda de reforma democrática que el Tribunal Supremo Electoral debería de repensarse su función en estos procesos de elección interna para que sea un actor externo que fiscalice, que supervise la elección, a modo de evitar cualquier tipo de duda, cualquier tipo de señalamiento de la transparencia del proceso. O sea, no se limitaría el Tribunal Supremo Electoral a la observación, sino a fiscalizar. Es que no hace observación. O sea, el tribunal no hace observación en este momento. Por eso, pero no sería una observación, no, sino es fiscalización. Exacto, porque en este momento el tribunal solo tiene la atribución o la facultad de intervenir cuando un militante sienta que se le ha violado su derecho y denuncia al partido por el proceso de elección interna. Pero no está facultado el tribunal para ser auditor, fiscalizador del proceso de elección interna. Entonces, ahí es donde estos señalamientos nos vuelven a hacer evidente que el tribunal debe de jugar un papel, digo, de supervisor al menos, en los procesos de elección interna de los partidos políticos. Excelente. Vamos a hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos hablemos un poco sobre el tema de institucionalidad, cómo se encuentra la institucionalidad en nuestro país, sobre todo en el tema de que vienen 5 años de una nueva administración, cómo está la institucionalidad, cómo están los pesos y contrapesos, y ahí sí, el caso del Partido Arena también, que más adelante pues tendrá ese proceso interno de elección de autoridades. Hacemos una pausa, volvemos.
En el escenario de pesos y contrapesos, Eduardo, ¿cuál es el papel que juega entonces el FMLN, el Partido Arena, la oposición en general en Asamblea Legislativa, todos los partidos políticos, por qué no decirlo, ¿no? ¿Cuál es la importancia? Hablamos en el caso del FMLN de este proceso interno que van a desarrollar el próximo domingo, pero más adelante viene también el Partido Arena, un evento que se espera pues que también tenga esas características, ¿no? Hasta qué punto pueda desarrollarse con suficiente transparencia para que las bases decidan quiénes son sus autoridades. Si lo vemos desde el punto de vista del sistema de frenos y contrapesos, ahí hay dos instancias que hay que ponerles atención de cómo funcionan en este escenario de un nuevo presidente. En primer lugar, la oposición política, que en este caso está representada por los partidos que están en Asamblea Legislativa, que están en los consejos municipales, por ejemplo, también. Esa oposición, digo, debe de, en función del país, debe ser fuerte, debe ser propositiva, pero debe de ser también controladora del ejercicio del poder. ¿Qué pasaría si el presidente de la República, ya lo vimos en el caso de Arena con el presidente Saca, no tenía ningún control? ¿Por qué? Porque tenía la Asamblea Legislativa favorable, tenía incidencia determinante en la Corte Suprema de Justicia, en la Fiscalía, etcétera. O sea, tenía en la Corte de Cuentas, y de hecho nunca se me olvidan las palabras de Ciro Cruz Cepeda, padre, que dijo: tenemos controlado toda la institución como derecha. Entonces, eso es nocivo para el sistema democrático, y por eso la relevancia de tener una oposición política, digo, saludable, fuerte, propositiva. Y aquí obviamente descarto cualquier oposición destructiva, cualquier oposición electorera. No, como país necesitamos una oposición, digo, real, constructiva, etcétera, etcétera, lo que he dicho. Y si también vemos ese sistema de frenos y contrapesos, tenemos que incluir a las instituciones de control, no solo a la oposición política, sino que a las instituciones de control, Corte de Cuentas de la República, Fiscalía, Corte Suprema, Sala de lo Constitucional, Instituto de Acceso a la Información. Entonces, eso, y es lo que yo mencionaba hace un momento con el tema del instituto, que hay mucha expectativa, hay ciertos temores de que esta institucionalidad de control no logre efectuar su papel conforme a la Constitución, ya sea por falta de capacidad o por falta de voluntad. O sea, ya se mencionan influencias políticas en algunos de estos funcionarios, etcétera, etcétera. Entonces, esto, si le sumamos el hecho de que el presidente de la República está tratando de quitar esos estorbos que dijo él en su discurso, porque ya se refirió, y vuelvo a repetir esto, lo que el órgano judicial, que los jueces no se metan en las decisiones de los despidos. O sea, hay un clima, si se quiere, un escenario que se está confabulando que puede ser, digo, atentatorio para los principios democráticos, porque no va a haber una oposición que pueda hacer un control, en el buen sentido de la palabra, del presidente de la República. Y en este contexto viene todo este tema de que todavía no tenemos concretamente un plan ahí, o al menos no lo ha hecho público el presidente de la República, de cómo enfrentar la situación de violencia, de delincuencia en nuestro país, ¿no? Entonces, pero ¿qué tipo de acciones va a adoptar, o hasta dónde todas las acciones que adopte serán ajustadas de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República? Y ahí entra todo este proceso de los contrapesos, ¿no? El riesgo es de que se tomen decisiones que vulneren principios constitucionales, que vulneren derechos, y que los órganos de control o la oposición política estén tan maniatados, tan temerosos, que no van a querer confrontar al presidente de la República, y esto va a significar al final efectos o cuestiones peores, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo que ha jugado el presidente es a decirle a las instituciones: si ustedes no hacen esto, están contra nosotros, están contra el pueblo, están contra el combate a la corrupción, y por lo tanto el pueblo va a tomar o puede tomar medidas, o al pueblo le vamos a decir que ustedes están haciendo eso. Entonces, ahí se vuelve un poco problemático el hecho de que no tengamos una oposición que pueda controlar este tipo de decisiones. ¿Qué tal que se tome alguna medida en el tema de seguridad que puede ser violatoria de los derechos ciudadanos? ¿Qué tal eso? O sea, ¿y quién lo va a controlar? ¿Quién va a oponerse a esto? Y ese es el punto. Por eso es que nosotros hemos, como organizaciones, venido pregonando que las elecciones de los funcionarios de las instituciones de control deben de ser independientes de cualquier poder político, y tienen que gozar de un estatus de que no les va a afectar la política. O sea,
Porque ese es el punto, porque si al final yo soy un juez, yo soy un diputado, que no me va a afectar que el presidente me esté señalando que yo estoy en contra del pueblo y yo voy a actuar conforme a la Constitución, ahí no habría problema, pero lastimosamente tenemos funcionarios que no están en esa lógica, que van a actuar desde el punto de vista electoral, por ejemplo los diputados van a actuar electoralmente, o los funcionarios van a optar mejor en otras instituciones de control por no meterse en confrontación con el presidente. Ahora, ahí es interesante, ¿no? Porque lo que viene a partir del próximo año es todo este proceso ya de elección para diputados y alcaldes para 2021. Así es, el otro año, a partir de febrero, se abre el periodo para que los partidos elijan a sus candidatos. Y ahí es donde está el punto. Si Nuevas Ideas, como el partido Gana, logran de nuevo posicionarse ante el electorado, y no se replica idénticamente lo que pasó en la presidencial, pero ellos obtienen una cuota importante de poder, ahí es donde digo, va a ser necesario una oposición que logre calibrar el comportamiento del partido en el gobierno, porque de eso se trata. O sea, esa es la lógica de la oposición. Sí, pero el desafío de los partidos eventualmente es cómo conectar con la población, ¿no? Porque eso ha sido recurrente en las últimas décadas, ¿no? Es el nivel de desconexión de la clase política de las necesidades que tiene la población. Es que las prácticas de los partidos son las que se han disociado de las necesidades de la población. O sea, los partidos al final no han entendido, no entienden, no quieren entender que la forma de hacer política, las prioridades políticas que ellos tienen, no son las de la ciudadanía. Y se han negado, o se han hecho, le han dado la espalda a esto, pensando que como siempre obtienen cuotas de poder, no importa que la ciudadanía les señale las cosas y ellos no cambian el comportamiento. Ahora esperaríamos que con esta derrota electoral que tuvieron, cambien el comportamiento, cambien la forma de hacer política, cambien sus prioridades en función de no enamorar al votante, porque esa sería una finalidad muy superficial. O sea, obviamente para los partidos es importante captar votos, pero desde el punto de vista de la calidad de la democracia, no nos convienen partidos débiles, si no miren todo lo que pasa en Guatemala u otros países donde... Bueno, Guatemala que es una dispersión de partidos. Claro, cada elección implica... Son partidos taxis. Quien tiene el dinero compra el partido y lo usa para la elección. No nos conviene como país un sistema de partido debilitado con partidos que, no tienen poder, no tienen capacidad de controlar. Eso, es nocivo para el sistema. Entonces, habría que ponerle atención a ese aspecto y 2021 puede ser otro momento de inflexión para la historia política del país. Excelente. Gracias, Eduardo, por compartir esta noche con nosotros. No, al contrario, gracias, siempre un gusto. Bueno, excelente. Gracias a ustedes que nos acompañaron en esta entrevista de cierre de la semana. Para el próximo lunes estará con nosotros acá en nuestros estudios Celia Medrano. Ella es representante de la Fundación Cristosal para conversar sobre la situación de desplazados por la violencia, un informe que entregaron y que fue también recibido por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa. Gracias a ustedes que han estado con nosotros. Que descansen el fin de semana. Nos vemos entonces el lunes. Buenas noches.